Continuamos nuestro estudio del libro de Jonás, del capítulo 2. El versículo 1 dice: Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el capítulo 1 hemos visto cómo gobierna Dios todo en esta tierra. En 2.1 continúa la manifestación de este gobierno de Dios. Él tenía preparado un gran pez, no una ballena, que tragó a Jonás, librándolo de morir ahogado. Allí permaneció todo un día y una parte del anterior y del siguiente. Estos dice 3 días y 3 noches. Decir que fueron 3 días y 3 noches es una manera común de expresarse en el hebreo. Lo mismo se dice de Jesucristo en la tumba. Jonás no se ahogó, pero su condición tiene que haber sido angustiosa. Todo oscuro, casi sin aire para respirar, atacado por los jugos gástricos del pez. Versículo 2. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. En su angustia clama al Señor. Nosotros también nos vemos sometidos a veces a una gran angustia. Entonces con Jonás tenemos que clamar con fe a nuestro Dios, porque ha prometido que no nos dejará nunca. Esta oración se basa en nuestra convicción de que siempre nos oye, que tiene todo el poder necesario para librarnos y que hará todo lo que está en su voluntad. Como dice 1 Juan 5:4, que si le pedimos algo en el nombre del Señor, Él lo hará. Se entiende que siempre sea conforme a su voluntad. Versículo 3, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y Él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Si tomamos en cuenta lo terrible de la situación en que se encontraba, entenderemos la angustia con que clamó. Como lo hacía con fe, creyó que Dios le había oído. Versículo 4. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En esta oración angustiosa, lo que ora está tomado de los salmos, lo que nos muestra que conocía bien la palabra de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Se nota su angustia, hundido profundamente en el mar, todas las ondas y las olas de Dios han pasado sobre él, es decir, no está ahí por accidente. Versículo 5. Ya os oí delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Reconoce lo desesperado en su situación, pero de la imposibilidad material de librarse, se aferra de Dios y confía que todavía verá el templo del Señor. Una clara demostración de que cree que Dios lo sacará del verdadero sepulcro en que está. El paralelo entre lo que le ocurrió a Jonás y la sepultura de Jesús no significa que Jonás murió y Dios lo resucitó. Este es solo un tipo de lo ocurrido a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza. Continúa recordando lo desesperado de su situación. La fe nos cierra los ojos a la realidad. Casi no podía respirar. Está en lo profundo del mar. Los intestinos del pez envuelven su cabeza. Versículo 7. Descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Sigue recordando su desesperada situación, pero no desespera. Cree que Dios lo librará, así tenemos que hacerlo nosotros también. Versículos 8 y 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta Él en su santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En un momento, mientras consideraba lo imposible de librarse, se angustió, lo que a todos nos suele ocurrir cuando las calamidades de esta vida nos afectan. Pero
angustia, se vuelve al Señor y confía en que Él le ha oído, como siempre oye también las nuestras. Esta misericordia la ignoran los que no confían en la omnipotencia y en el amor de Dios, que ponen su vista en sí mismos y en ídolos. Versículo 10. Yo empero, con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Jamás mira, Jonás mira solo al Señor, como debemos hacerlo nosotros, y proclama que la salvación pertenece a Jehová, por lo cual puede librarnos, si quiere, de toda calamidad. Versículo 11. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios, que lo gobierna todo, ordena al pez vomitar a Jonás en tierra seca, y así libra su vida. Esto es un monumento a la misericordia de Dios, pues bien se merecía que Dios hubiera permitido que pereciera por su rebeldía. Así también tiene misericordia de nosotros, que tantas veces somos indignos de ella. Pasamos al capítulo 3, versículos 1 y 2. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, y a la gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Dios ordena por segunda vez a Jonás que vaya a Nínive y predique el mensaje que él le ha dado. Versículo 3. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora Jonás obedeció exactamente lo que Dios le había mandado. Aprendió bien la lección. Nínive era una ciudad muy grande. 3 días de camino se puede referir a que con sus ciudades satélites tenía un perímetro como de unos 100 kilómetros. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás caminó un día por la ciudad pregonando exactamente el mensaje de Dios, sin que quitarle ni añadirle nada. Como tenemos que hacerlo nosotros, que dan a conocer el mensaje bíblico, especialmente el mensaje de salvación. El mensaje encomendado a Jonás era muy simple. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje de destrucción, no de salvación, debido a la grave maldad de sus habitantes. Así que, aunque no se diga, era un mensaje condicionado por esa maldad. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Sorprende el efecto que tuvo el mensaje, sin duda, actuó la gracia común del Espíritu Santo, que beneficia tanto a los creyentes como a los que no lo son. Como era común, la gente expresó su pesar ayunando y vistiéndose de saco. Versículos 6 y 7. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive. Y levantóse de su silla, echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Aún el rey creyó el mensaje y ordenó ayuno general, incluso a los animales. Esto era una manera común de expresar un gran pesar. Versículos 8 y 9. Y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno a su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Esto puede explicar cómo es que el rey pudo creer al mensaje de Jonás. Sabía lo malo que era la crueldad de los ninivitas y la opresión que ejercían sobre los desvalidos. Y cuántos bienes habían robado a los vencidos. Como esta era la causa de la destrucción anunciada, espera que un arrepentimiento sincero evite la destrucción. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho que había de hacer y no lo hizo. Como la destrucción estaba condicionada a la maldad y a la mala conducta que
y esta había sido removida, removida por el arrepentimiento, es natural que no ocurriera la destrucción anunciada. Lo que se agrega, a lo que se agrega que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pasamos al capítulo 4, versículos 1, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Asombra que a un hombre de Dios y profeta es inspirado la bondad de Dios le enojara tanto. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La no destrucción de Nínive a los 40 días desacreditaría como profeta a Jonás. La gente ya profetizó la destrucción de Nínive en 40 días. Pasaron los 40 días y no ocurrió nada. Era asunto de amor propio, no de celo por Dios. En esto pasa su oración, justifica su huida a Tarsis por su conocimiento de que Dios es clemente, piadoso y perdonador. Y él no quería el perdón de los paganos de Nínive, que, que eran sus enemigos, los enemigos de su pueblo. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Primero había pedido a Dios que salvara su vida en el vientre del pez. Ahora le pide que lo mate por, por causa de su gran enojo y no, y su amor propio herido por el fracaso aparente de su profecía. Elías pidió lo mismo, pero por causas muy diferentes. Él estaba desalentado porque creía que era el único que permanecía fiel a Dios y que luchaba por su gloria. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? De la- Dios le respondió suavemente, mostrándole lo injustificado de su enojo. Versículo 5. Y preparó Y salió Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una choza. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Jonás se instala en una ramada al oriente de Nínive para esperar los acontecimientos, aunque sabía que Dios era el que había hablado con él. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese la sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios a darle ahora una lección, una clara lección objetiva. En esa zona el calor era sofocante. La ramada protegía a Jonás del calor de forma relativa. Por eso Dios hace nacer una calabacera u otra planta de crecimiento muy rápido, cuya sombra protege y alegra a Jonás. Que creciese tan rápido no es ningún problema para el Dios que ha hecho el universo y todo lo que en él está, y que es omnipotente. Versículo 7. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana, al día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Pero ahora un gusano muerde el frágil y jugoso tallo de la planta y ésta se seca. ¿No? Versículo 8.
Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Desmayábase y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Sale el sol con su calor implacable y Dios levanta un viento fuerte y caluroso que hace que Jonás se sienta muy miserable, tanto que desea morirse. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Nueva pregunta escudriñadora de Dios. Y, y nueva respuesta llena de enojo de Jonás. Otra vez, tanto es su enojo, su incomodidad, que más desea morirse. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. La respuesta de Dios muestra que, aunque Jonás está enojado por el servicio que le prestaba la planta, también se compadece de la vida tan corta de ella, apenas 2 noches. Y esa compasión del profeta la aprovecha Dios para darle la gran lección que quiere que aprenda. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120.000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Si Jonás se compadecía de la frágil planta, ¿cuánto más se compadecería Dios de una ciudad como Nínive, donde había a lo menos 120.000 niños pequeños que no habían llegado a la edad del discernimiento? Eso es lo que quiere decir, no saben distinguir todavía el bien del mal. Y muchos animales, de los cuales Dios cuida también. La gran lección para nosotros es que en vez de enojarnos por la iniquidad de los impíos y desear su destrucción, debemos orar por su salvación y esforzarnos en darles el plan de salvación y profundizar en nuestro corazón cada vez más que Dios es clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia y pronto a perdonar cuando hay arrepentimiento sincero. Por eso envió a su Hijo al mundo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y darnos la vida eterna que tenemos por su gracia. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra.